es esto. Y dice, ya voy a hacerlo con este color. Dice, la siguiente tabla muestra la edad de un grupo de 25 estudiantes postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y se muestra esta tabla. Y miren, ustedes van a tener dos tipos de tablas. Una tabla que es puntual. Mira, en este caso, mira, nos da la edad puntual, ¿no? Nos dice 17, 18, ¿no? O puede ser 25, así, ¿no? Puntual. Pero hay otro caso donde es en intervalos. No sé si se acuerdan del día viernes. O sea, solamente hay dos tipos de representación en la tabla de tus datos, ¿no? Es por intervalos o por puntos, así, ¿no? O sea, en números nada más, o sea, algo puntual. Entonces, solamente en todo tipo de examen que ustedes ven, no, o sea, solamente hay dos tipos, o sea, no tienen que tener más miedo, así, ¿no? Solamente hay dos tipos. Y esos dos tipos les voy a mostrar hoy día. Entonces nos dicen, determinen la mediana. La mediana es el punto medio, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto vendría a ser la suma de todos los valores de la frecuencia? Para calcular la mediana, ¿no? Entonces vendría a ser 1 más 3, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 8, 16, más 7, 23 y más 2, 25. Entonces, esto vendría a ser la mediana. No, la mediana, perdón, la suma de todos los n's, ¿no? Entonces, la mediana, como me piden la mediana va a ser el valor medio, pues si no. O sea, va a estar en el medio, o sea, n medios, perdón, para calcular la mediana tendría que calcular el n medios, que vendría a ser el valor medio. En este caso, saldría 12.5, ¿no? Pero yo quiero calcular el valor medio. O sea, hay 12 valores acá, hay un valor acá, y aquí hay 12 valores, ¿sí o no? De los 25 valores que yo tengo. Entonces aquí estaría el 13, pues, ¿no? Entonces estaría en la posición 13. En la posición 13, ¿no? Podría poner entonces como una posición 13 ya. Más o menos en la posición 13 está. Entonces, ahora tendría que buscar acá, ¿no? De toda mi tablita, ¿quién está en la posición 13? Mire, en la edad 17 se repite dos veces. La edad 18 se repite 7 veces. Entonces aquí ya voy sumando 9, ¿sí o no? Ya voy contando 9 números. Pero yo quiero hasta el 13, ¿ah? No se olviden de eso, hasta el 13 nada más. Entonces yo sumo 4, o sea, sumo 4 y voy a tener el treceavo número, ¿no? El treceavo. Y el treceavo, o sea, recuerden que acá la edad 19 se repite, ¿cuántas veces? Se repite 8 veces, pues, ¿no? 8 veces. Y entonces de acá se va a repetir uno, 2, 3, 4. Yo como yo quiero el cuarto número, va a seguir siendo 19, pues, ¿no? Así se calcula. En cambio, la vez pasada, ¿se acuerdan que yo tenía esto, una recta así? ¿Ah? Y ponía el intervalo, creo, un intervalo A, B, y después le calculaba el X. No sé si se acuerdan. Y calculaba esto, cuánta proporción tenía. Ya, pero en cambio, eso es cuando es intervalo. Pero cuando es puntual, solamente se cuenta. Por ejemplo, el 19 se repite 8 veces, pero dentro de esas 8 veces que se repite, lógicamente, está incluido, ¿no? El cuarto número que me falta para calcular la mediana. Entonces la respuesta en este caso vendría a ser 19, pues, ¿no? Voy a poner un puntito. Ya. Entonces voy a poner treceava posición aquí para que no se, para que lo vuelvan a leer otro día y entiendan rápido. Entonces, aquí ahora determine la media. Entonces, cuando ustedes quieran calcular la media, cuando ustedes tienen intervalo, calculen su marca de clase. Cuando tienen intervalos, ¿no? Cuando sería un A y B. ¿Y cuál es la marca de clase? Era A más B sobre 2. Esta era la marca de clase, ¿no? Para cada uno. Y ustedes entendían aquí su X1, el X2, X3, X4, y con eso multiplican esto por esto, más esto por esto, sacaban un promedio ponderado, ¿ya? Pero en este caso, como es puntual en este caso, este, uy, ¿no están viendo? Mi pantalla no se estaba mostrando de hace ratos. Qué raro. Hola, este, Jennifer, ¿me Sí puedes? se ve, profesor. Sí Pero se ve, las rayas sí que... se ve. Todo se ve normal, ha estado normal. A ver, esta raya estás notando ahorita, lo que estoy haciendo en el medio. Sí, ¿no? Sí, todo se ha estado viendo. Ya, gracias. Lo que pasa es que vi mi monitor y no se notaba. Ya. Ok, gracias, Jennifer. No me Ya. preocupe.
Entonces, ya, en este caso la media, ¿cómo la voy a calcular? Como ya no es necesario calcular la marca de clase, como no es intervalo, solamente es puntual, la voy a calcular así, como un promedio ponderado directo nada más, ¿no? Sería 17 multiplicado por 2 por su frecuencia, más 18 multiplicado por su frecuencia 7, más 19 multiplicado por su frecuencia, más 20 por 2, más 21 por 2, más 22 por 3, y más 35 por 1. Más 35 nada más, ¿no? Más 35 por 1, algo así. Ya no me alcanza el espacio. No me alcanza. Más 35 le voy a poner entonces. Más 35. Ya, y todo esto le voy a dividir sobre la suma de sus frecuencias. Sería como un ponderado, pues, ¿no? 2 más 7 más 8 más 2 más 2 más 3 y más 1. ¿Eso cuánto sale? Esto sí tengo que hacerlo con una calculadora porque me voy a demorar demasiado. Ya vendría a ser 14 más 18 por 7 más 19 por 8 más 40 más 42 más 66 más 35 y todo sobre 25. Ya, y de ese promedio, me sale 19. Qué raro. A ver, una vez más lo voy a hacer ya. 17 por 2, 18 por 7, 19 por 8, 20 por 2, 21 por 2, 22 por 3 y 35 por 1. Esa es la suma. A ver, voy a hacer. 17 por 2, 34, más 18 por 7, más 19 por 8, más 40, más 42, más 66 y más 35. Todo esto lo divido entre 25. Ah, ya, sí, me sale 19.8. Ya, eso vendría a ser la media. La media la representan así también, ¿ya? Como una X y una rayita. Ahora el otro dice, determine la moda. Ya, la moda es el valor que más se repite. Entonces, como es el valor que más se repite, sería el 8, pues, ¿no? Miren, ¿quién se repite más? El 8. Entonces, el quien tiene frecuencia 8, o sea, el que más se repite, vendría a ser las personas que tienen 19 años. Y esta vendría a ser esta, 19, directamente nada más. Y ahora la siguiente pregunta. Dice, la siguiente distribución muestra el peso en gramos de 300 paquetes de un determinado producto. Ya, entonces son 300 paquetes. Y esto son la frecuencia, ¿no? Entonces, como ya tengo la frecuencia, o sea, son 300 paquetes, y aquí me dice la frecuencia relativa, los HI. Nosotros sabemos que la suma de todos los HI me da 1, ¿no? Entonces, podría ponernos la sumatoria. Esa es otra manera de poner la suma. La sumatoria de los HI, donde el I va de 1 hasta un N, me va a dar el valor de 1. Eso es lo que yo sé, ¿sí? ¿No? Ya, ahora voy a sumar cada uno, pues no me tiene que dar el valor de 1. Entonces me tiene que hacer K medios más 0.17 más 2K más K más 0.13 me va a dar el valor de 1. ¿Ya? Entonces esto lo tengo que pasar a operar. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería así, ¿no? Tengo aquí 2K y K. Sería 3K. 3K más K medios vendría a ser, ya voy a poner aquí en paso a paso, ¿ya? Más 3K más 0.17 más 0.13, ¿cuánto es? 0.3, ¿no? Y todo esto es igual a 1. Entonces, 2 por 3, 6 más 1, 7K medios es igual a 1 menos 0.3 me daría 0.7. Entonces, K es igual a ¿cuánto? Voy a sacar, miren, saco séptima acá, 1, séptima acá, 0.1, ¿no? Y al final me queda acá
que es igual a 0.1 por 2, ¿no? Que vendría a ser 0.2. Entonces pondría acá 0.2. Ya, ahora me piden calcular la moda. La moda, miren, en este caso tengo intervalos, ¿verdad? Ya no es como este caso de acá arriba, miren, en el caso de acá arriba tengo la frecuencia y, y tengo el valor que se va a repetir así directo. Pero en cambio en este caso tengo un intervalo, o sea, no tengo un solo valor. Tengo varios valores que se encuentran en este intervalo. Cuando tengo bastantes valores que se encuentran en ese intervalo, tengo que calcular con una fórmula, ¿ya? O sea, lo conveniente es hacer una fórmula, también hay una parte geométrica, pero la parte geométrica es como muy extensa y al final se van a demorar mucho más. Mejor les conviene aprenderse esta fórmula, miren. Es sencilla esta fórmula. Esta fórmula es así, lo voy a poner con este color medio rojo mejor. La moda viene a ser con esta fórmula. Viene a ser el límite inferior. El límite inferior, y ahorita les voy a explicar cada uno, ¿ya? Más el ancho de clase multiplicado por un D1 sobre un D1 más un D2. ¿Ya? Eso se graban al toque, pues, ¿no? Ponen límite inferior más ancho. En realidad la mediana y la moda tienen lo mismo acá. Solamente varían en lo de acá. Entonces eso nomás es lo único que tendría que variar, ¿no? Cuando se graba en la fórmula. Entonces aquí, ¿cómo vendría a ser la moda? La moda es el valor que más se repite, sino lógicamente debería estar, me tengo que guiar por la frecuencia, ¿no? O sea frecuencia relativa o sea frecuencia absoluta, porque ambos, frecuencia relativa y frecuencia absoluta, recuerden que son proporcionales, ¿no? Si no son proporcionales frecuencia relativa y frecuencia, o sea, lógicamente, quien tenga mayor frecuencia absoluta, que es el F, ahí va a estar la moda, ¿verdad? Ahí va a estar la moda. Pero también quien tenga mayor frecuencia relativa, ahí está la moda, ya que esto, tanto F y H, son directamente proporcionales. O sea, no se hagan problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos el H, pero no vas a decir, no, no, yo no veo el F, entonces no puedo calcular. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque el H y el F son directamente proporcionales. Entonces, de eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pasamos a calcularlo. Entonces, como tenemos el valor de K, este valor de acá, le voy a poner con este color. Este valor de acá, ¿cuánto vendría a ser? 0.1, ¿no? Esto vendría a ser 0.17. Este valor de acá vendría a ser 0.4 y este valor de acá vendría a ser 0.2, ¿no? Entonces, tanto quien tenga mayor F o mayor H es lo mismo, ¿no? Para calcular la moda. ¿Y quién tiene mayor H en este caso? Este de acá, pues, ¿no? Miren, ve, tiene 0.4. Entonces, aquí es donde se encuentra la moda. Entonces voy a pasar a calcular. Entonces, ¿no? De la moda viene a ser igual a ¿cuánto? Límite inferior de este cuadradito, que vendría a ser 20, ¿sí o no? Ese es su límite inferior. Este es el límite inferior y este es el límite superior, ¿no? Van a encontrar como límite M también. El M también creo que es para el inferior. Ya, el límite inferior vendría a ser 20. Más el ancho de clase, que vendría a ser 24 menos 20, ¿no? Entonces vendría a ser 4. Multiplicado. En este caso, el D es tanto el H o el F, ¿ya? Puede ser el F o puede ser el H, ¿ya? O sea, lógicamente, ¿por qué? Miren, porque cuando tú tienes este D1 sobre D1 más D2, el D1 tú lo puedes tener en F, ¿sí o no? O sea, mayormente seguro lo han visto en libros, ponen aquí la diferencia de Fs, y aquí también ponen la diferencia de Fs, ¿no? Así ponen su diferencia. Ya, pero tú también puedes poner H, ya que el F es el N por el H, ¿no? Entonces vas a tener el NH1 y más el NH2. Y al final se van a ir las Ns y te van a quedar la misma proporción con H también. O sea, tanto F o H te va a dar lo mismo. Entonces, ya más o menos que para que ya tengan una visión, ¿no? No solamente poner F, sino también H. Entonces, ¿el D1 qué es? El D1, le voy a poner con este color. El D1 es la diferencia entre tu H que tienes, o sea, tu HI, tu H, el que tienes, ¿no? O sea, el de ese cuadradito, o sea, que sea, por ejemplo, el H3, ¿no? Menos el H2, que es este de acá, o sea, el anterior. Toda esta distancia de acá es el D1. Y toda esta distancia de acá es el D2. Directamente, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto vendría a ser el D1? Vendría a ser 0.4 menos 0.17. Entonces, D1 viene a ser igual a ¿cuánto? 0.23. El D2 vendría a ser 0.4 menos 0.2. O sea, no hay una orden, o sea, ¿cómo les digo? El D1 no es el 0. O sea, el 2K menos 0.17 y luego el D2 es K menos 2K, no. Ambos, tanto D1 como D2, son distancias, no se olviden, son distancias. O sea, es la resta en valor absoluto, ¿no? Resta en valor absoluto. Se vendría a ser algo así, ¿no? Ya, da igual cómo lo pongas, siempre tiene que darte positivo. No se vayan a olvidar de eso, siempre positivo les va a dar. Entonces, el D2, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 0.2. Y ese valor lo reemplazo acá, pues, ¿no? Lo reemplazo acá. Vendría a ser D1, vendría a ser 0.23 entre D1, que es 0.23, más el 0.2. Y este valor me va a dar... ya, ok. Este valor me va a dar así, ¿no? O sea, en la moda vendría a ser igual a... tengo que hacerlo con la calculadora. 20 más 4 veces multiplicado por 0.23 dividido entre 0.23 más 0.2. Y eso me da el valor de 20. Ahora que he hecho, me he confundido. Me metí mal en la calculadora. A ver, otra vez más. 20 más 4 multiplicado por 0.23 sumado 0.23 más 0.2. Ya, sale 22.64. ¿Qué lo he hecho mal? A ver, K es 0.1, 0.2, 2K 0.4, 0.17, 0.1. Vendría a ser el límite inferior más el ancho de clase 4 multiplicado por D1 sobre D1 más D2. ¿Ya? 0.23 sería para 0.4. Y aquí vendría a ser... Está bien, mi moda, vamos a ver otra vez. 20 más 4 veces 0.23 dividido 0.23 más 0.2. Ah, no, sí me salió. Sale 22. Me gusta mucho calculadora. 139. Ya entonces la moda viene a ser igual a 22. Redondeado, ¿no? 22.14. Ya, este es el valor. Y ahora el otro el ejercicio dice, problema 5. Dada la siguiente distribución de frecuencias, tenemos que hallar la mediana. Ya, entonces, como en el caso del inicio tenemos puntual, ahora vamos a calcular intervalos, ¿ve? Es el puntual directamente, ¿no? Calculamos en la posición media y lo miramos, ¿no? En la tabla y solamente esa sería la respuesta sin ninguna operación de suma, resta, nada. Ya, entonces, en este caso, cuando tenemos tabla, sí es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos que también calcular el n, ¿no? Para saber dónde está más o menos el valor medio. Entonces vendría a ser la suma, ¿no? 5 más 5, 10. 10 más 12, 22. 22 más 18, 40. 40 más 14, 40 más 20, 60. Ya, 60. Entonces el valor medio está en 30. Ya, con este valor medio, como yo tengo 30, con ese valor medio es lo que se calcula más o menos el intervalo, por dónde está la mediana, ¿no? Entonces tengo que calcular este valor, tengo que llegar a ese valor. Comienzo desde arriba. 5 más 12 es 17. 17 más 13 me da 30, ¿sí o no? Entonces, necesito un 13 nada más, o sea, necesito un 13 para llegar al 30, ¿no? Ese 13 no se está bien. Necesito solamente un 13 para llegar al 30. Pero aquí tengo 18. Pero entonces, ¿eso qué me quiere decir? Me quiere decir que la mediana lógicamente se encuentra en este intervalo. Y ahí voy a calcular la fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula también la podemos calcular como les enseñé la vez pasada. O sea, ¿se acuerdan que les hice así? Con una rayita y después le puse el intervalo 55, 65. Después les puse el X se va a encontrar por acá, ¿no? Lo que yo quiero conocer.
y necesito yo un 13, ¿no? Este es el 13 que yo necesito y en total, ¿cuántos hay? 18, ¿sí o no? En total hay 18 valores. Y de aquí a acá hay 5. Entonces calculo una proporción, ¿no? Hice x menos 55 sobre 13 es igual a 65 menos x sobre 5, ¿no? Eso está en la clase pasada. Pero hoy día no vamos a hacer esto acá. Vamos a utilizar de frente la fórmula. ¿Ya? Eso les hice para que más o menos tengan la idea de cómo sale la fórmula. Entonces, la fórmula de la mediana es así, ¿ya? Siempre y cuando ustedes tengan este tipo de intervalos. Cuando es puntual no es necesario utilizar fórmula, ¿ya? Es directo nada más. Cuando es intervalo, sí. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Vendría a ser el límite inferior, igualito que el otro, más el ancho de clase. Y aquí nomás difiere, mire. Sería el n medios que está acá, el n medios menos el fi, este es el acumulado, menos 1, o sea, el anterior. Para que no se confunda, les voy a poner así, ¿ya? El f de i menos 1 es el anterior sobre el f de i. ¿Ya? En aquí sí es necesario, ¿eh?, estar en f y en f. No es como el otro caso le puse f o h. En este caso no, en este caso siempre tiene que ser f. Así tal y como está la fórmula, así tienen que ser. En el otro caso está d, pues. En cambio, en este caso sí necesariamente está el f, ¿ve? Entonces reemplazamos nada más, ¿no? Entonces vendría a ser la mediana. Tiene que ser límite inferior, que es ese intervalo que había calculado ya, vendría a ser 55 más el ancho de clase, 65 menos 55, que viene a ser 10, y esto le multiplico con el n medios, que vendría a ser 30, menos el f acumulado, ¿no? Entonces voy a calcular el f acumulado acá. El f acumulado, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser aquí 5, voy a poner otro color, ¿ya? Vendría a ser, por ejemplo, con este color, ¿no? Vendría a ser 5 más 12, 17. 17 más 18, 35. Ya con eso es suficiente. Entonces, el f de i menos, este es el f de i, ¿sí o no? O sea, de mi intervalo i, menos 1, vendría a ser este de acá, el 17. Entonces vendría a ser menos 17 sobre el f acumulado, el f absoluto nada más, no el acumulado. Entonces vendría a ser el 18. 18. Ya, eso tienen que operarlo y me va a dar, nos da el resultado, ¿no? Ya le voy a poner, sería 55 más 10 multiplicado por 30 menos 17 es 23, dividido 18. Ya, esto me va a dar el valor de 67, otra vez. Ya, el límite inferior es 55, más... Ah, no. Sí, sí, está bien. Ya. Más 10 multiplicado por 33 menos 17 es 13, ¿no? Puse 23. Ya, sobre 18. Ya sale 62.22, o sea, periódico puro, ¿no? Entonces pueden poner 62.22 nada más. Ya, ese es el resultado. Ya tienen la idea. Ya son, todos son estos casos que estoy poniendo, son todos los casos que les puede venir. No les va a venir más. Así igualito les va a venir. O a lo máximo les va a venir así, con tablas o con puntos, nada más. Y aplicar fórmula. Ahora la 6 dice, el siguiente cuadro de distribución es simétrico y tiene un ancho... Oh my God, otra vez. A ver, esto que lo voy a cambiar. Un momentito, por favor. Voy a abrir otra vez. Ya. ¿Me están viendo bien, verdad? Por favor, ¿me pueden confirmar con audio? Sí se ve, sí Ya, se ve. gracias. Ya. Entonces, la pregunta 6 dice, el siguiente cuadro de distribución es simétrico. Ya, esto acá les puse porque
No sé si su profesor de teoría les habrá puesto, ¿no? Simétrico. Cuando es simétrico también suele venir esto también, ¿ya? Entonces, cuando les diga que es simétrico, ¿qué significa? Que se refleja, ¿no? Se refleja esto. Si son valores pares, lógicamente se refleja y del medio es independiente, ¿ya? Eso significa que es simétrico. Entonces, este es otro posible ejercicio que les puede venir en su examen de admisión. Entonces, cuando tengan esto, reemplazan nomás los valores, ¿no? Entonces sería aquí 12 y aquí o sea, solamente tanto el F y el H, ¿ah? Este F también, no, este F no, el acumulado no, porque es suma, ¿no? Entonces aquí vendría a ser, como es 60, pasa al otro lado, que vendría a ser 60, ¿no? Y aquí, ¿qué más? ¿Qué más tengo para hacer acá? Ya este es 12, aquí también vendría a ser 12. Y ahora, sabemos nosotros, por ejemplo, del primerito, el, sabemos que el FI viene a ser igual al... No, el FI sobre N viene a ser igual al HI, ¿no? Entonces, para el primer caso, vamos a tener este, este valor, ¿no? Entonces vendría a ser, el F1 es 12, el N es 60. Entonces, ¿cuánto vale el HI? El H1, perdón, viene a ser igual a sexta 2, 10, 0.2. Ya, ese valor de 0.2 lo pongo en este lado, ¿no? Sería 0.2. Y como es simétrico, pasa acá también 0.2. Ya, ¿qué más? Miren, tenemos este de acá y este de acá. También sabemos, o sea, de la misma ecuación, ¿no? Sabemos que el F viene a ser igual al N por el HI. Entonces reemplazamos también, ¿no? Reemplazamos y viene a ser entonces el F2 viene a ser igual al N60 por el H2, que viene a ser 0.15, ¿no? Por acá. Y esto viene a ser, a ver, 60, 90, ¿no? 9 entre 10. 9 nada más, ¿no? Ya, sería entonces en este caso 9 para el H2, F2. Y la suma de estos dos me da 21. Ya, entonces como es 9 acá, aquí viene a ser 9 también, por simetría. Y ahora, ¿qué más? La suma de estos dos números me tienen que dar 60, ¿verdad? Entonces, ¿qué número tiene que ser acá? Tiene que ser 48, porque 48 más 12 me da el valor de 60. Y ahora aquí. Aquí lo mismo, vean. ¿Qué números sumados me dan 48? Me da 39, ¿verdad? 39 más 9, 48. Ahora, ¿qué números me dan 39? Me da 18, ¿verdad? 18 más 21, 39. Ya, está bien. Ahora, lo mismo acá, ¿no? Como son proporcionales, 0.15 aquí también. Y sería aquí, como este es el doble de este, sería 0.3. Ya. Me pide calcular la moda. La moda lógicamente está en ese intervalo, ¿no? ¿Sí o no? Porque este es el que tiene mayor frecuencia. Entonces está en ese intervalo la moda. Y para calcular la moda necesito esta fórmula que me pide el límite inferior. Entonces tengo que calcular estos límites inferiores. Entonces, ¿cómo calcularía? Lo voy a calcular así, miren. Miren, esto de acá, este numerito de acá vendría a ser 20 más W, ¿sí o no? Y este 20 más W pasa acá, ¿sí o no? Y luego este numerito acá le sumo W, o sea, vendría a ser 20 más 2 veces W, ¿no? O sea, 20 más 2 veces W igual a 36. Entonces, W, ¿cuánto es igual? Vendría a ser 16 entre 2, 8, ¿no? Ese es W. ¿Qué significa? Entonces voy a reemplazar los valores ya, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? Sería, voy a poner otro color mejor. No sé si este color se nota. Este color. Sería 20 más 8, 28. 28 pasa acá. 36 pasa. Y aquí sería más 8. En realidad no era necesario, ¿no? Este mismo pasaba acá. Ya. Entonces la moda vendría a ser así. La moda, como hemos aplicado hace rato, es el límite inferior más el ancho de clase por el D1 sobre el D1 más el D2. ¿Ya? Ya, entonces vendría a ser así, ¿no? La moda tiene que ser igual al límite inferior 36.
más el ancho de clase. Ah, no, si era necesario, ¿no? El W. 8. Multiplicado por el D1. El D1 es esta acá, la diferencia, les he dicho, ¿no? D1, D2. D1 viene a ser 9, ¿no? O sea, la distancia es la distancia. Sobre 9 más 9, ¿no? Entonces, ¿cuánto viene a ser la moda? La moda viene a ser igual, este es un medio, 4, 36 más 4, 40. Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? Se ha entendido bien, ¿no? Estaba rápido. Ya. Entonces, la pregunta 7. Ya, la pregunta 7. La pregunta 7, esta está un poco interesante. Dice, según el siguiente histograma, se cumple, dice esta ecuación, ¿no? De áreas, ¿no? O sea, igualdad nada más, una igualdad. También el área bajo el polígono de frecuencia es 3 veces el área 3, ¿ya? Ahí en la mediana. Entonces vamos a calcular. Vendría a ser así, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? De esta ecuación que A1, voy a poner acá. Y esto que sea 1. De 1, ¿qué sabemos de 1? ¿Qué sabemos de 1? De 1. ¿Qué sabemos de 1? Ya miren, aquí no conozco las frecuencias, ¿no? O sea, si no conocen las frecuencias, entonces tienen que poner valores desconocidos, ¿no? Para cada uno. Pero en el examen de admisión, ya les doy un consejo ya, si en el examen de admisión ustedes ponen, por ejemplo, lo mismo, no pueden poner lo que ustedes quieran, ¿ah? 1, 1, pueden ponerle 1, 2, 3, 4, ¿no? Así le ponen en orden. Y al final reemplazan en todas las ecuaciones al toque. Y si cumple, es porque lo que ustedes están suponiendo está bien. Entonces, sigan nada más así rápido, porque tienen que ser astutos pues, para que tomen el examen de admisión. Así. Pero en este caso yo me he dado cuenta, lo he hecho también así como lo estoy diciendo, y no sale, entonces necesariamente tienes que hacerlo por esto. Ya, entonces, lo que estamos suponiendo ahorita está bien. Entonces vendría a ser el área 1, dice, ¿no? El área 1, ya. No vas a poner la base, ¿no? Así variante. Entonces vas a poner el ancho de clase. Todos tienen el mismo ancho de clase, ¿sí o no? Ya, como es el límite, es el intervalo, perdón, todos tienen el mismo ancho de clase. Entonces, sería base por altura, ¿no? Vendría a ser el ancho de clase multiplicado por B, más el área 2, que vendría a ser el ancho de clase multiplicado por C. Y esto viene a ser el área 4, que viene a ser el ancho de clase, que es el área 4. El ancho de clase multiplicado por E. Base por altura nomás, ¿no? Y la suma del área 5 viene a ser el ancho de clase multiplicado por A. Entonces, cuando se van las W, ¿no? Entonces me quedaría que B más C es igual a E más A. Ya, además me dan otra condición, dice, ¿no? Dice, me dan otro dato. Dice, el área bajo el polígono de frecuencia es 3 veces el área sub 3. Entonces, esto lo voy a poner. Ya, este es otro. Esta es una condición. Ahora aquí voy a poner la otra condición. Dice, ¿no? Entonces le voy a poner con este rojito. Dice, la suma de todas las áreas, o sea, el área bajo el polígono de frecuencia. Todo esto aquí es el polígono de frecuencias, pues, ¿no? Porque aquí está la frecuencia y sus respectivas amplitudes. Entonces, la suma de todo esto me va a dar 3 veces el área 3. Entonces, sumo, ¿no? Vendría a ser W por B más W por C más W por F más W por E y más W por A, ¿no? Más W por A. Todo esto dice es igual a ¿qué? Es igual a 3 veces el área 3. Lo voy a poner acá mejor, al otro lado izquierdo. Todo eso es igual a 3 veces el área 3. Pero el área 3, ¿qué es? W por F, ¿no? W por F. ¿Ya? Entonces se van las W, pues, ¿no? Sería 3F. Me lo voy a desarrollar con este color, otro color. ¿Ya? Vendría a ser 3F. Viene a ser igual a ¿qué? A B más C más F más E más A. ¿Ya? Entonces, pasa a restar el F. Vendría a ser 12F
igual a B más C más E más A. Ya, miren, dense cuenta. De las dos ecuaciones sale algo. Nosotros sabemos que B más C es igual a E más A, ¿sí o no? Y aquí está B, B más C es igual a E más A. Entonces esto vendría a ser F y esto viene a ser F, ¿sí o no? Porque son iguales, ¿no? Ya, eso es lo que yo tengo. Ya, ahora me piden calcular la mediana. Ya, la mediana. Este ejercicio está un poco extenso, ¿ya? Por eso lo he elegido. Sería la mediana, les he dicho que es el límite inferior, ¿no? Entonces tengo que calcular estos valores de acá, ¿no? Tengo que calcular cuánto vale n y cuánto vale n. ¿Sí? Entonces voy a calcularlo acá. Nosotros sabemos, voy a poner acá, ¿no? Eso es de numeración. Entonces vendría a ser 20 menos mn es igual a nm menos 20. Entonces le llevo todo a un extremo, vendría a ser 40, viene a ser igual a m a la n, sumado nm. Entonces, ya, esto lo vamos a operar. Miren, 40 es par, ¿sí o no? Lógicamente, no, puede ser par también, ¿no? Impar también puede ser porque suma. Vamos a darle a ver un valor bajo, ¿ya? M ver 2. Vamos a comenzar con M2. Y si fuera M2, ya N1 no puede ser, pues, ¿no? A ver, N3. Primero para este caso. Sería igual, ¿no? M al N vendría a ser 8 más 32. Cumple, ¿no? A ver, ¿hay otro caso o no? A ver, otro caso puede ser. Otro caso también puede ser este. No, ese está bien, ¿no? Ese caso cumple, ¿ah? Entonces, este caso aquí cumple. Otro caso, a ver cómo puede ser. Tengo que sacar todos los casos por si acaso. M puede ser 4. Ahora vamos a ver. Y N le doy. Ahora vamos a ver con 4. 4 al cuadrado puede ser, ¿no? Sí. Vendría a ser 4 al cuadrado más 2, 4, más 24. Este sale 16 más 24, me sale 40. Entonces también cumple, ¿verdad? Ya. Entonces, ambos casos cumplen. Creo que no hay más casos, porque otro par vendría a ser 6 y 6 a cualquier número ya se le pasa, y este vendría a ser 34, y no hay 34 para que dé con 6, ¿no? Entonces no cumple. Solamente estos dos casos hay. Ya, entonces tengo que ver, ¿no? Con alguno tiene que cumplir esto. Ya. Entonces, este valor, que no hay mucho espacio. Vamos a hacerlo acá, ya. Ojalá hay espacio. No hay espacio. Ya, mire, este MN, vamos a calcular, a ver, ya. El primer dadito de acá dice que es M a la N. Entonces, para este primer caso vamos a hacer ya. M a la N viene a ser 8. El segundo intervalo viene a ser 20. El tercer intervalo viene a ser no se nota. Voy a hacer acá mejor, ya. El primer valor vendría a ser 8, ¿no? El segundo viene a ser 20. El tercero viene a ser nm, pero hemos dicho que n es 3 y m es 2. N es 3 y m es 2. El cuarto valor dice que es 7 veces m. No está la rayita, entonces significa ¿qué cosa? Significa que es 7 por m. Como m es 2, 7 por 2, ¿cuánto es? 14. Y entonces no tiene relación, ¿no? Dense cuenta, ¿ve? Aquí crece más 12, más 12, y aquí resta. Entonces no puede ser, ¿no? Porque es un intervalo y el intervalo mantiene siempre su mismo ancho de clase, su mismo ancho nada más, ¿no? Entonces, esta no cumple. A ver, con esta debe cumplir, supongo que sí, ¿no? Viene a ser m a la n, viene a ser 4 al cuadrado, que viene a ser 16, luego viene a ser 20, luego viene a ser nm, que viene a ser 24, después de eso viene a ser 7 veces m, 7 por 4, 28. Y en este caso sí se cumple, ¿ven? Más 4, y aquí también más 4, ¿no? Entonces, este de aquí es el caso. Y ahora vamos a reemplazar ya, pues, ¿no? Aquí vamos a calcular la mediana. La mediana vendría a ser igual al límite inferior, que vendría a ser este de acá, sino como aquí está la mediana,
el valor medio, ¿no? O sea, mira, ¿cuántos datos hay en total? Allá, en total tenemos la suma de todos los datos, ¿no? Vendría a ser A más B más, sería, la suma de todos los datos lo voy a poner acá, ¿ya? La suma de todos los Fs, vendría a ser, del área 1 viene a ser B, más del área 2 C, más el área 3 F, ¿no? Más el área 4 E, más el área 5 A. Toda esa suma, ¿cuánto me da? Sabemos que B más C es igual a E más A, entonces me daría F cada uno, sería 3F. Entonces la mediana está por, y esto lo divido entre 2, pues, ¿no? 3, entonces la mediana está por ahí, que es igual a 1.5 de F, ¿no? Por ahí está la mediana. Ya luego lo voy a corregir y les voy a pasar así o sea, mejor explicado, ¿ya? Entonces la mediana está por ahí, entonces vendría a ser el límite inferior, que es NM, que vendría a ser NM, 24, ¿no? 24 más el ancho de clase que hemos determinado que es 4, ¿no? Recuerda que esto era M a la N, que era 16. 20 menos 16, 4 el ancho de clase. Ahora, el N medios, este es el N medios, pues, ¿no? El N era 3F, este es N. La suma de todos es esto, de todas las frecuencias. Y el N medios es esto, vendría a ser 1.5F de esa fórmula de acá, la misma fórmula de acá. N medios menos la frecuencia menos 1 sobre Fi. ¿Ya? Menos el F anterior, ¿no? Entonces vendría a ser, como está, lo malo que en este ejercicio necesita espacio. Vendría a ser, la primera frecuencia es del área 1, sino que es B. La segunda frecuencia es C. La tercera frecuencia donde yo quiero es el F, pues, ¿no? Entonces, este es el intervalo que me interesa, sino del F, este de acá, que es su frecuencia F. Y entonces su FI sería como, sería B, B más C. Este es el FI menos 1, ¿sí o no? Que debería estar acá. Entonces el FI menos 1 vendría a ser B más C. Pero B más C tú sabes que es F. Aquí está de acá, ¿verdad? Entonces pones menos F sobre su frecuencia. Y la frecuencia donde estoy analizando, ¿qué es? F, pues, ¿no? Esto vendría a ser la mediana. Esto lo borro. De eso lo que estoy borrando, no se preocupen. Les voy a explicar bonito acá. Y les voy a pasar en su Classroom. Vendría a ser entonces 0.5F entre F. Vendría a ser 0.5. 0.5 por 4, 2. 2 más 24, 26. ¿Ves? Así sale. Este problema es el más interesante, creo. Lo bueno que hemos llegado a explicar. Y ahora está aquí. Dice, determina el valor más frecuente de la siguiente distribución. El valor más frecuente vendría a ser la moda, ¿verdad? Porque es el que más frecuente y está más veces. Y la misma fórmula, ¿no? Límite inferior más el ancho de clase multiplicado por D1 sobre D1 más D2. Entonces, reemplazo, ¿no? Dice, el límite inferior, miren, esta de aquí es la donde se presenta mayor frecuencia, pues, ¿no? Entonces, esta es la que me interesa. ¿Ves? La frecuencia F y no se vayan a confundir con el F mayúscula, con esta no, sino con el minúsculo, que es el absoluto nada más, no el acumulado. ¿Ya? Entonces vendría a ser la moda, viene a ser igual al límite inferior, que es 2, más el ancho de clase. ¿El ancho de clase cuánto es? 1, pues, ¿no? Más 1 multiplicado de acá hacia acá es de 1 hacia el anterior, ¿eh? Y de acá hacia acá es de 2. La distancia de 10 a 17, ¿cuánto es? 7 sobre la suma de las distancias, ¿no? Que es 9. En el de 2 sería 17 menos 8, 9, ¿no? Entonces calculo eso. Vendría a ser la moda, viene a ser igual a 2 más 7 sobre 16, ¿no? Sería 2 más 7 sobre 16. Y esto vendría a ser 2.43, ¿no? Y eso viene a ser 2.43, 44, pues, ¿no? 43.7. Aquí está. ¿Ves? Y este de acá. Determinar la suma de la media, mediana y moda. Y al toque nomás. Sí llegamos, pero. Dice, la media, miren, esta también es interesante. ¿Por qué? Porque aquí no tienen el valor puntual, ¿no? Cuando no tienen intervalos y les pide calcular la media, ¿qué cosas hacen? Calculan su marca de clase. La marca de clase es importante. Entonces, ¿cuánto vendría a ser acá?
Entre 35 y 45, ¿qué valor está? 45 menos 35 sería 10, entre 2, 5. Vendría a ser 40, creo. Sí, ¿no? Ahora sería 70, 80, entre 2, 40. Ajá, aquí viene a ser 50, aquí viene a ser 60, aquí viene a ser 70, aquí viene a ser 80. Ya, ahora, como esta es su marca de clase, multiplico cada uno un ponderado para calcular la media. Entonces la media viene a ser igual a ¿cuánto? Viene a ser 40 por 4 más 50 por 8 más 60 por 10 más 70 por 15 más 80 por 13. ¿Ya? Y esto lo opero. Entonces vendría a ser así, ¿no? Entonces la media viene a ser igual a ¿cuánto? Ah, no. Y todo esto, perdón, todo esto, lógicamente, dividido entre la suma de las frecuencias, pues, ¿no? Entre la suma de las frecuencias. ¿Cuánto vendría a ser? 4 más 8, 12, más 10, 22. 22 más 15, 37. 37 más 13, 50, ¿no? 50. Entonces el X viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, esto sería, a ver, esto tengo que ver al toque. 40 por 4, 160, más 400, más 600, más 70 por 15, más 70 por 15, más 80 por 13, y todo esto dividido entre 50. Ya, la media me da 65. Ahora, la mediana. La mediana me va a dar el valor del valor central, ¿no? O sea, como es 50 el n, o sea, le he sumado, ¿no? Y el n es igual a 50. Entonces, tengo que calcular el n medios. El n medios viene a ser igual a 25. Entonces sumo de acá, ¿no? 4 más 8, 12. 12 más 10, 22. 22 más 3 me da 25. Entonces pertenece a este intervalo, ¿no? Sí, no tengo que sumar algo para que pertenezca a este intervalo de acá, este cuadrito. Entonces el límite inferior es 65, ¿no? Voy a poner la fórmula en rojo, ¿no? Para que se den cuenta. Acá, ¿no? Ya se llama mediana. Viene a ser igual a ¿cuánto? Límite inferior 65. Más el ancho de clase 10. Multiplicado con n medios 25. Menos el f anterior, ¿no? Ah, no, tengo que calcular esto. Entonces vendría a ser el f. Voy a poner este. Uy, ya, entonces no me alcanza el tiempo. Les voy pasando, por favor, les voy pasando la asistencia, ¿ya? Por si acaso.